Hoy en la presentación, los institutos de Sociología Política y de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas, dependientes de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, tienen la satisfacción de presentar hoy al doctor Andrés Malamud, quien disertará sobre un tema de absoluta actualidad, la democracia argentina entre las urnas y la calle. Celebramos la presencia en este acto de nuestro presidente de la Academia. Es muy importante para los institutos poder escuchar hoy a una persona de la jerarquía del doctor Andrés Malamud, con quien podremos dialogar luego de su exposición, dirigiendo las preguntas a nuestro secretario Carlos D'Agostino. El doctor Malamud es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, autor del libro El oficio más antiguo del mundo, secretos, mentiras y bellezas de la política, secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política, y podemos también apreciar su pensamiento a través de la publicación de sus artículos en el diario La Nación, El Clarín y El País de España. Como ya lo anticipé, el doctor Malamud abordará el tema la democracia argentina entre las urnas y la calle. El tema es de actualidad, ya que Argentina acaba de concluir una etapa electoral con algunas características insólitas. A diferencia de la generalidad de los procesos electorales, en este nadie considera que ha sido derrotado. Quienes obtuvieron más de 8 puntos de ventaja sobre los segundos fueron los ganadores. Pero también lo fueron quienes fueron segundos, porque según sus expresiones perdieron ganando. También los que salieron tercero y cuarto manifestaron su satisfacción por el resultado obtenido. Mientras el actual oficialismo, que salió segundo, festejaba en un acto de Plaza de Mayo, durante el mes en curso se registraron más de 500 cortes en las calles de la capital por protestas de grupos piqueteros, muchos de ellos que se proclamaban oficialistas. Nada mejor que para reflexionar sobre estos temas y sobre las perspectivas que se abren para Argentina, que escuchar a nuestro distinguido invitado y querido amigo, el doctor Andrés Malamud. Luego de sus palabras y las preguntas, cerrará esta jornada con sus comentarios el director del Instituto de Sociología Política, el doctor Rosendo Fraga. Estimado Andrés, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y poder compartir contigo estos momentos difíciles para nuestra patria. Tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias, Rosendo. Gracias, Carlos, por hacer la vinculación logística y a todos por estar acá. Mi intención sería más hacer una conversación que un discurso. Así que, si me permiten, voy a hacer una introducción que intentaré no alargar demasiado para que después podamos conversar en el ida y vuelta, que será la parte más rica. Pero empiezo por el título. Argentina entre las urnas y la calle. En general, tiendo a pensar que nosotros tenemos una interpretación institucional de la democracia. La democracia como conjunto de instituciones que filtran preferencias. Esto está en nuestra Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Esto institucionalmente es así. En la práctica, no es tan así. Nosotros sabemos, a partir justamente de la práctica, que la calle en América del Sur tira gobiernos. No pone gobiernos. Los gobiernos los pone el Congreso. Y justamente los últimos estudios en lo que se conoce como impeachment populares, juicios políticos no realizados por el Congreso, sino por la calle, lo que muestran es que son dos los actores que determinan la inestabilidad presidencial en América Latina, ahora que no son los militares. Hasta 1978 los presidentes constitucionales se iban cuando los militares se levantaban contra ellos. Ahora los presidentes siguen cayendo, pero no los sustituye un general. Lo sustituye alguien que sigue en la línea de sucesión o es designado por el Congreso. Y esto es fundamental porque hay dos elementos acá.
Uno es el Congreso y otro es la calle. El Congreso representa los votos que se cuentan. La calle representa los intereses que se pesan. En países más sofisticados, los intereses se pesan en mesas de negociación o concertación social, o en cuartos llenos de humo. En el pasado, ahora ya no se fuma tanto. En América Latina sigue siendo la calle, donde los intereses se expresan con más fuerza. Y esto que es la práctica, en realidad es cada vez más la teoría. La teoría de la democracia ahora insiste en que la representación no es suficiente, que la calle también expresa la opinión pública, naturalmente, pero expresa las preferencias entre elecciones, que no alcanzan las encuestas para expresar. La calle es un método válido, la protesta, la petición, no necesariamente el estallido, aunque la frontera es difusa, para hacerle sentir a los gobernantes qué es lo que piensa el pueblo. De nuevo, quiero ser claro en esto. En última instancia, la voluntad popular se cuenta en las urnas, pero no alcanzan las urnas. Cuando la gente está enojada, las urnas no contienen esa bronca. Y si nosotros desconocemos que hay bronca y que la calle la canaliza, entonces vamos a tener como resultado presidentes que se van antes, argumentando que fue injusto. Sí, fue injusto, pero así es como funciona. Fue injusto en términos institucionales. En la práctica, la calle cogobierna con las instituciones. Hay un libro muy interesante de Moisés Naim sobre esto, El fin del poder, donde él argumenta que el poder se gana cada vez más fácil y se pierde cada vez más fácil, pero se conserva con más dificultad. Y esto se debe precisamente a las redes sociales y a las manifestaciones populares. Si quieren una comparación callejera, es la diferencia entre armar una jugada para hacer un gol y colgarla en la tribuna para defender. Es mucho más difícil hacer la jugada para armar el gol. Es mucho más fácil colgarla en la tribuna. Con una patada se termina una jugada. Con una manifestación se puede terminar un gobierno. Para llegar al gobierno hubo que construir durante años. En este aspecto, la política democrática, la política occidental, se parece cada vez más al fútbol. Y los virtuosos escasean. Estos dos elementos que yo les mencionaba, las instituciones y la calle, no tienen el mismo rol. Cuando hay una conspiración parlamentaria, generalmente es insuficiente para voltear al presidente. La mejor confluencia, la mejor en términos de efectividad, no de normatividad, para voltear a un presidente es calle y Congreso. La calle empuja y el Congreso abre las puertas a la sucesión constitucional. Esto pasó en Argentina en 2001. No hubo golpe de Estado, hubo una calle empujando un gobierno que se cayó. Y el Congreso decidiendo la sucesión de manera constitucional. Esto pasó en muchos otros casos, en algunos con juicio político formal, por ejemplo el que le hacen expresa a Lugo en Paraguay, o el que le hacen un poquito más discutido, más conversado, a Dilma Rousseff en Brasil. Pero siempre hay calle, siempre hay manifestaciones civiles de protesta que están habitualmente gatilladas por dos fenómenos, la crisis económica y los escándalos de corrupción. Así que la inestabilidad presidencial en América Latina tiene estos dos componentes, un Congreso que habilita y una calle que empuja, pero estos dos componentes están desde afuera empujados por crisis económica y escándalo de corrupción. El Congreso constituye el escudo legislativo. Cuando el presidente tiene mayoría en el Congreso, habitualmente está a salvo. Si queremos hacer una radiografía de la América Latina hoy, muy sencillita, les cuento de dos presidentes recién electos que no solo no tienen mayoría en el Congreso, ni siquiera tienen el tercio. Se llaman Guillermo Lasso, que preside Ecuador, y Pedro Castillo, que preside Perú. La probabilidad de estos dos presidentes recién electos de terminar su mandato es baja, porque en sus países se dan todas las condiciones para que los presidentes no duren. No tienen escudo legislativo, no tienen una economía en marcha, la economía, ahora vamos a ver qué significa en marcha, la macroeconomía está bien, la microeconomía está mal, la inflación es baja, pero los contratos de trabajo son informales. Y además los escándalos de corrupción están a la orden del día, pueden estallar en cualquier momento. Esto no significa, no estoy diciendo que no van a terminar, estoy diciendo que es improbable que termine. Es como la meteorología, 80% de probabilidad de lluvia no significa que va a llover. Si no llueve, no falló el pronóstico, porque el 20% de probabilidad era para que no lloviera. ¿Qué presidentes tienen probabilidad de terminar el mandato? A pesar de tener indicadores de imagen positiva relativamente bajos, pobres, Piñera en Chile y Bolsonaro en Brasil. Por dos razones simples. Una es que mantienen escudo legislativo. Bolsonaro de maneras poco kosher, no habituales, porque tiene contingentes legislativos mínimos de su partido. En realidad no tiene partido Bolsonaro.
Pero el partido con el que llega al poder tiene 4 senadores y el 10% de los diputados nada más. Pero tiene un escudo legislativo constituido por partidos aliados. Y Piñera evitó el juicio político por 5 senadores hace una semana. Pero sobre todo porque están a final de mandato. Están a final de ciclo. Los congresos no tienen incentivos para destituir al presidente al final de ciclo, porque quien asumiría el poder estaría por poco tiempo. Así que fíjense, incluso con bajos indicadores de imagen, en Chile y en Brasil es muy probable que los presidentes concluyan el mandato. En Perú y Ecuador es menos probable. ¿Y en Argentina? Que es lo que todos nos preguntamos. Miren, en Argentina no depende de la distribución de fuerzas, ni depende necesariamente de la calle. Depende del equilibrio interno de la coalición de gobierno. Y esto es así por lo siguiente. Estamos acostumbrados a escuchar la expresión hiperpresidencialismo. Estoy dispuesto a que lo conversemos o discutamos acá. El hiperpresidencialismo es una noción construida por Carlos Nino, un jurista, uno de los más brillantes que tuvo la Argentina y uno de los más brillantes que tuvo el mundo. Es gratificante visitar cualquier biblioteca de derecho en cualquier país del mundo, las mejores universidades, los mejores departamentos, y encontrar la colección completa de Nino. Y los fans, los groupies, los fanáticos, los admiradores de Nino en todos lados. Pero es muy difícil encontrar un politólogo que use la categoría de hiperpresidencialismo. La categoría de hiperpresidencialismo es más concebida desde la ciencia jurídica que de la ciencia política. Y esto es así porque los politólogos consideramos que el poder del presidente depende de 2 factores, solo uno de los cuales es constitucional, el otro es partidario. Aunque la Constitución le otorgue mucho poder formal al presidente, si el presidente no es el líder de su partido, ni tiene mayoría en el Congreso, no será un presidente fuerte. Argentina tiene siempre el mismo sistema constitucional, por lo menos desde el 94 en adelante. Y desde el 94 en adelante Menem fue un presidente fuerte y De la Rúa no. Y la diferencia fue que Menem lideraba su partido y De la Rúa no, y que Menem tenía mayoría en el Congreso y De la Rúa no. No digo que De la Rúa cayó por esto. Horacio vivió por dentro esto, yo también estaba ahí. Se reunieron las conjunciones de las que les hablaba antes. Crisis económica, el corralito y posteriormente la salida de la convertibilidad, escándalo de corrupción. De nuevo, no estoy diciendo que haya habido corrupción, no hace falta que haya corrupción. El escándalo alcanza, que la gente crea que hubo. Y finalmente la pérdida del escudo legislativo. Todas las manifestaciones necesarias para la inestabilidad presidencial estaban ahí. Entonces, ¿en qué consiste el hiperpresidencialismo? Algunos dicen, no importa si el presidente es débil o fuerte, lo que importa es que todo el sistema político gira alrededor del presidente. Bueno, este presidente nos demuestra que no. La mayor parte del sistema político gira alrededor de la vicepresidenta en todo. Negociar el fondo. En el fondo pregunta más o menos cortésmente, ¿están todos de acuerdo en la coalición de gobierno? ¿Qué piensa la vicepresidenta? Tanto sugiero que el concepto de hiperpresidencialismo no tiene demasiada utilidad para entender la fortaleza o debilidad de nuestros presidentes. Los poderes constitucionales explican una parte, el resto lo explican los poderes partidarios, que dependen del liderazgo y de las mayorías. ¿Qué va a pasar en el futuro? Mi intuición es que el equilibrio político va a seguir dependiendo de la cohesión interna de la coalición de gobierno. Y hago un estiramiento conceptual. No estoy seguro de que exista una coalición de gobierno. Hay un partido de gobierno que es el peronismo, y lo pueden llamar como quieran, y tiene muchas facciones, como todos los partidos. Pero es el peronismo. ¿O qué partido es el Frente Renovador? Si Massa no existiera más, el Frente Renovador desaparecería. Sigue siendo en el fondo una familia que se reconoce como los perros, no es una crítica, por el olfato. Eso es el peronismo. Llamar al peronismo una coalición es estiramiento conceptual. Cuando me preguntan en el exterior los politólogos que estudian coaliciones comparadas, si una coalición, me dicen, es un intercambio de apoyo legislativo por cargos en el gabinete. Dice, ¿cuántos partidos hay en el gabinete? Preguntan. No, bueno, hay uno. Le contesto, no, pero no puede ser. Si dicen que Massa, bueno, Massa tiene un senador. Bueno, ¿cuántos diputados y senadores tiene el bloque legislativo de Massa? No, el bloque legislativo no tiene Massa. ¿Cuáles son los bloques legislativos del Frente Renovador? Lo que nosotros llamamos coaliciones en Argentina, el mundo no las entiende como coalición. Juntos por el Cambio un poco. El peronismo de ninguna manera. Es el peronismo. Y el equilibrio dentro del peronismo depende en parte de estos resultados. Lo que está en disputa es quién manda en el peronismo.
no porque exista la posibilidad de que se separen, sino porque en ese roce, en ese juego de fricciones, algunos tienen poder de veto, como cuando el ministro de Economía quiso echar a un secretario, subsecretario, y no se lo permitió la Cámpora, o Cristina. Sí, pero no es que sea otro partido, son facciones diferentes. Y acá entra lo que decía Horacio, ¿quién ganó la elección? ¿Le convino a Cristina lo que pasó, haber pasado de 4-1 la brecha por la cual se pierde la provincia de Buenos Aires? ¿Le convino a Alberto que su candidato en la ciudad de Buenos Aires haya sacado un digno 25%? ¿Quién pierde cuando el kirchnerismo sale tercero en Santa Cruz? ¿Quién pierde cuando el kirchnerismo sale tercero en Córdoba? Bueno, permítanme que les haga mi interpretación de por qué todos cantaron victoria. Y la primera es simple y es institucional. La segunda es más sofisticada y es psicológica. La interpretación institucional es que no hubo una elección, hubo 24. Una elección intermedia en Argentina legislativa no constituye una elección, son 24 diferentes, donde los nombres cambian de los partidos y de las alianzas. Y en algunos casos era Cambia Mendoza, o Juntos por el Cambio en Capital, o simplemente Juntos en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros sabemos que representan más o menos lo mismo y los sumamos, pero en cada provincia se festeja un mundo diferente. En Chaco festejó el Frente de Todos, en Mendoza festejó Cambia Mendoza. ¿Quién ganó? Uno diferente en cada provincia. ¿Por qué Alberto celebró? ¿La victoria en qué provincia estaba celebrando Alberto? En el AMBA, en la región metropolitana. ¿Y por qué el presidente interpreta que ganó en el AMBA? Porque en la Cava mantuvo los 3 diputados que ponía en juego, mientras Juntos por el Cambio perdió 3 de los 10 que ponía en juego. Ni siquiera consiguieron mantener los 8 que había conseguido el PRO hace 4 años. Y en la provincia de Buenos Aires empataron en diputados. El Frente de Todos saca 100.000 votos menos, pero mete 15 diputados. Juntos saca 100.000 votos más, pero mete 15 diputados. Y además entró Randazzo. Independientemente de lo que pensemos, fue el último ministro del Interior de Cristina, así que capaz que el peronismo tiene 16, no 15. El único diputado que tenía Randazzo, Vali Buca, acaba de ser elegido senador por mi sección, la séptima, la de la Barría, que es de Bolívar, por el Frente de Todos. Es decir, que el diputado que metió Randazzo hace 4 años, ahora es senador provincial por el Frente de Todos. Capaz que ganaron en diputados. Y además, lo que festejó Kicillof, le robaron 3 senadores provinciales a Juntos. Juntos tenían en el Senado provincial 26-20. Esto no se sabe porque no hay diarios provinciales, porque no hay canales provinciales, porque la provincia de Buenos Aires no le interesa a nadie. O sea, les interesan los votos, pero los votos en el conurbano se pescan desde la capital, y en el interior se ganan desde el territorio. No hay un centro político en la provincia de Buenos Aires. Entonces pocos saben que Juntos perdió el quórum. Perdió 3 senadores, ahora están 23-23, define Magario, la vicegobernadora. ¿Cómo no van a festejar en el peronismo? Si Juntos perdió diputados, si Juntos perdió senadores, y si el Frente de Todos le empató a los senadores provinciales y capaz que metió un diputado más escondido, un submarino, por la provincia de Buenos Aires. En el resto del país fue una paliza. El kirchnerismo salió tercero en Santa Cruz, tercero en Córdoba, tercero en Neuquén, tercero en Río Negro y tercero en Misiones. En 5 provincias salió tercero el kirchnerismo. Juntos por el Cambio salió primero o segundo en todas. Ganó en 13 y salió segundo en las otras 11. Es verdad que en 2 no metió legislador, en Santiago del Estero por robo y en La Rioja por poco, pero aún así quedó en el segundo lugar. Así que si uno mira las 22 provincias del interior, a pesar de las 9 victorias peronistas, ve una paliza de Juntos por el Cambio. Si uno mira el AMBA, ve un empate. El presidente, que es del AMBA, festejó el empate. Y yo digo que es del AMBA no solamente porque vive en Puerto Madero y tiene la vista tapada por el obelisco y no consigue pasar mucho más allá de la General Paz, sino porque lo manifiesta institucionalmente. El gabinete del presidente tiene 21 miembros, 20 ministros más el jefe de gabinete. De esos 21, 19 son de las 2 Buenos Aires. 19. Más del 90%. Solo 2 son del interior. Soria y Mansur. Es decir, 2 ministros para 22 provincias. 19 ministros para 2 provincias. Y de esos 19 de las 2 Buenos Aires, 6 son ex intendentes bonaerenses. Algunos de ellos, Ferraresi, muy leales a Cristina. Otros, Catopodi y Zabaleta, más leales al presidente y con chances de ser candidatos presidenciales, porque hoy está fragmentado el espacio del Frente de Todos. Así que
un candidato de los gobernadores, perdón, un ministro de los gobernadores, Mansur, y 6 ministros de los intendentes bonaerenses, que también entraron en el gabinete de Kicillof, por pedido o exigencia de Cristina, después de la derrota en Las PASO. Ahí está la clave de la remontada. Movilizaron al territorio. Y esto no es movilizar al aparato, dicho de manera elitista y despreciativa. Nada de eso. El territorio son intendentes que ganaron elecciones. Por supuesto que manejan presupuesto, tienen personal, pero son legítimos vencedores electorales que se quedaron quietos en las PASO y se movilizaron ahora. Y consiguieron un resultado más que digno, como les decía antes, un empate. Pero de nuevo, no es que el presidente tiene 19 ministros de las dos Buenos Aires porque piensa que ahí está lo que define la política nacional, porque las dos Buenos Aires juntas tienen el 45% de los votos y el 90% del gabinete. Es que tiene una mentalidad porteña, ambacéntrica del gobierno, porteña del presidente. Y esto se ve en cada una de sus medidas. Se ve cuando intenta expropiar Vicentín y pronuncia Vincentín, sin tener idea de cuáles son los actores del campo, de quién es el que produce en Argentina, de cómo Argentina sigue a flote a pesar de sus desastres económicos. Es un gobierno que no conoce el interior. No es que necesariamente no le importe, que no tiene sensibilidad para eso. Cuando el presidente gobierna cotidianamente, está rodeado por 19 de 21 ministros que son del AMBA. Está blindado a la nación interior. Y el problema que tiene Argentina es que la nación interior está descoordinada. Porque tuvimos liga de gobernadores. Horacio vivió esto por dentro. Fíjense que, bueno, en Chapadmalal, cuando cae de la Rúa, los peronistas pasan por 2 etapas. La primera es la etapa de los chicos, de los 11 gobernadores de provincias chicas que consagran a Rodríguez A para que convoque elecciones en 3 meses. La segunda, después de la inestabilidad de diciembre, es la de las grandes, la solución de las grandes. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y es el representante de las grandes que se lleva a Rucauf para salvarlo de la más grande de todos. Eran 2 coaliciones diferentes, pero 2 coaliciones más o menos coordinadas, de las provincias grandes y de las provincias chicas. Hoy no vemos nada de eso. Ni hablar de las situaciones provinciales, de la política que describe Natalio Botana, en el orden conservador. Eran los gobernadores, las situaciones provinciales las que definían los equilibrios nacionales. Ahora está Schiaretti con un partido propio, cordobesista, y que además saca solamente el 20% en elecciones intermedias. Domina Córdoba como quiere. Puso un no cordobés, de la ciudad, que alguien que no era de la ciudad de Córdoba, como intendente de Córdoba. Robándose al radicalismo, una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes, que es 3 veces más el territorio de la capital federal. Gobierna Córdoba como quiere, y sin embargo es derrotado abrumadoramente en las elecciones intermedias con los espacios nacionales. Omar Perotti es la gran frustración del peronismo blanco, o del republicanismo institucional, que pensaba que podía ser la alternativa al kirchnerismo dentro del peronismo, o aliarse con Schiaretti para que Sancor, Santa Fe y Córdoba juntas contrapesaran el poder del AMBA. Nada de eso sucedió. La mayor parte de los gobernadores se mancaron en esta elección. Y lo que vemos entonces es que hay un gobierno del AMBA que celebra el empate en el AMBA, y un país interior que no se organiza, que no se coordina. Y que cuando tiene que dar alguna expresión de insatisfacción, se provincializa en vez de organizarse, con el Mendoexit o con el cordobesismo. Es decir, lo contrario de lo que hace falta. La coordinación del interior, la coordinación de las provincias para contrapesar, no voy a decir solamente el poder del AMBA, sino la cosmovisión del AMBA. A los gobernantes argentinos que no ven más allá. Ya no es de la General Paz, sino del tercer cordón. Yo termino por acá, porque de nuevo, lo que me interesa es conversar y el ida y vuelta que pueda surgir con ustedes. Pero lo que sugiero es lo siguiente. La calle hoy en Argentina está tranquila, y está tranquila porque el Estado alimenta, porque Argentina tiene lo que Perú no, que son tuberías que conducen dinero de un lugar al otro, y el otro es las bocas hambrientas de los que no están sostenidos o incluidos en el sistema. Perú tuvo la cuarentena más estricta de América Latina, y tiene la mayor cantidad de muertos por pandemia porque la gente no pudo cumplirla. 70% de informalidad laboral los obligaba a salir a ganarse la diaria, cotidianamente. Argentina tuvo una cuarentena un poco menos estricta, pero mucho más cumplida al principio, porque había IFE, ATP, porque el Estado se podía hacer carga, y además hubo cargo. Hubo este equipo privado de empresarios y sacerdotes que se encargó de alimentar también, de garantizar la paz social. Hoy
la calle está tranquila. Esto no necesita durar para siempre. Nosotros tenemos una política estable en Argentina, muy estable, son siempre los mismos partidos y casi siempre los mismos dirigentes, y una economía rota. No está claro que podamos mantener la política estable con la economía rota. Pero el problema no es la política, el problema es la economía. Contra lo que muchos sugieren, el problema de la política es que no consigue resolver la economía, pero la política no es un problema en sí mismo. La política sería un problema en sí mismo si enfrentáramos el riesgo de anarquía, guerra civil o golpe de Estado. No es eso, eso lo resolvimos. Eso se resuelve con el gobierno de Alfonsín y finalmente con la represión de Menem al último levantamiento, el 3 de diciembre de 1990, ¿verdad? Ahí se termina la transición, se consolida la democracia. Desde entonces el problema es exclusivamente económico. El problema de la política es no resolver la economía. Pero es la economía lo que Argentina tiene rota. La política está rota en Chile, en Perú, se rompió un rato en Bolivia, quizás se rompa en Brasil si el presidente no acepta el resultado electoral. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de nuestra política. Le tenemos que exigir más. Pero teniendo claro que el problema, a diferencia de otros países, no es de vida o muerte. Es de pobreza o prosperidad. Es de economía. Muchas gracias, Horacio, Rosendo. Conduzcan, por favor. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ahora dejamos abierta la conversación con todos los que están participando y Carlos D'Agostino, nuestro secretario, va a organizar las preguntas, así que se dirigen a él para hacerlas. Quedamos abiertos al diálogo. Gracias de nuevo, Andrés. Si alguno de los presentes desea formular alguna pregunta, puede hacerlo levantando la mano o la formula vía el chat, por favor. Hay una pregunta de Jiménez. Jiménez. Augusto Jiménez. Creía que como le hizo por el chat. El micrófono, Jiménez. El micrófono, por favor. Ahí está. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta para Andrés es la siguiente. Antes que nada, me agrada mucho el concepto que desde Lisboa sientas como tuya y dijiste mi sección electoral, la séptima, refiriéndote a Olavarría y demás. Yo te voy a hacer la pregunta desde mi sección. No es que sea el dueño, sino que vivo en ella, ¿no? Que es la tercera sección electoral. Estuve mirando y intentando comparar los resultados del 2019 con los resultados del 21, que todavía no se han oficializado. Pero para más o menos tener un panorama, transcribir una idea, el Frente de Todos en el año 19 saca en la tercera sección electoral, categoría diputados provinciales, 2.111.000, te redondeo el número. En el 21 no está oficializado, pero estamos cerca de 1.450.000, con lo cual hay casi 700.000 votos menos de diferencia. Vos en tu libro, que estuve releyendo entre ayer y hoy como para ver un poquito de panorama, planteás, digamos, en un momento planteás que ser peronista es como una identidad o como una religión o ser parte de un equipo de fútbol, ser un seguidor del equipo de fútbol. Así que utilizando un poco la metáfora futbolera que planteás, te quiero preguntar cómo analizás vos esa ausencia de los 700.000 votos casi. Si es como el equipo está funcionando mal y entonces hay menos seguidores en la cancha, si es que se rompió algo del vínculo entre los votantes del 19 al 21 y en esencia, digamos, ¿qué reflexión realizás en eso? Gracias. Muchas gracias, Augusto. La primera respuesta es estrictamente institucional. Te voy a dar una respuesta con varios segmentos. En las elecciones legislativas siempre hay menos participación que en las ejecutivas y siempre hay más dispersión del voto. Así que hayan sacado menos votos que hace 2 años es lo que teníamos que esperar. Nos sorprendería que ocurra lo contrario. De hecho, hace 2 años la concentración del voto a nivel presidencial fue 88%,
y ahora en todo el país fue 75%. 75% es altísimo igual. Es decir, que el partido de gobierno y el principal partido de oposición juntos suman el 75%, para darles una idea. Los dos candidatos presidenciales más votados en Chile acaban de sumar el 53%. En una elección presidencial que polariza y que concentra, 53 entre los dos más votados. Eligieron un Congreso con esta dispersión. El próximo presidente va a tener una situación ingobernable. Como lo que pasa en Perú y en Ecuador. En Perú, los dos candidatos más votados sacaron el 32%, Pedro Castillo el 19%, Keiko Fujimori el 13%. Así que es verdad que hubo una baja en el desempeño del peronismo y de Juntos. El peronismo cayó más. Lo que sugiero es que esta baja es esperable y no demasiado alta. Ahora, algunos se bajaron, es verdad, y 700.000 no es poco. ¿A qué se debe esto? Dos razones. Una es naturalmente el desempeño del gobierno, que uno lo puede medir en términos económicos o en términos de encierro pandémico. No hay muchas razones para estar contentos con este gobierno, ni quizás con ningún otro, porque lo que nos pasó en los últimos 2 años fue malo. La otra tiene que ver con la división del peronismo, y esto lo digo de manera tentativa. Pero hay varios que están trabajando sobre la división de la base social del peronismo. Juan Carlos Torre, Eduardo Fidanza, Rodrigo Sarazaga. Lo que ellos sugieren es que el peronismo fue tradicionalmente en la zona de Buenos Aires, en el interior era otra cosa, los caudillos conservadores, pero en Buenos Aires eran los trabajadores asalariados sindicalizados. La fuerza del peronismo estaba ahí, los trabajadores de las fábricas sobre todo. Y ahora, en una sociedad que excluye y empobrece, hay mucha gente que está vinculada con el peronismo, pero no es asalariada ni mucho menos sindicalizada. Y esta es la fuerza del cristinismo, del kirchnerismo, en la tercera sección electoral. Son las organizaciones sociales las que representan a estos sectores, y no los sindicatos. Así que uno puede pensar que lo que se bajó en esta elección fue uno de estos dos grupos, y probablemente haya sido este de las organizaciones sociales más que aquel de los sindicatos, más institucionalizado, más con los gremios, más con los gobernadores. Y eso fue lo que movilizó Cristina, cuando con la carta movió los gabinetes. Hizo entrar a los intendentes, sobre todo en la tercera sección electoral, y con eso consiguió empujar ese porcentaje que cerró la brecha del 4 al 1% de diferencia. Así que, en parte, esta disminución era lo que debíamos esperar. Tanta disminución no. Esa disminución excesiva, que no era esperable, se debe posiblemente a que la gestión del gobierno deja que desear, por causas propias o no, y porque el peronismo está dividido. De ahí es donde Cristina se encargó de mover un poquito el avispero, porque si ella no actuaba, acuérdense que en 2019 el que reacciona es Macri, que después de mandarnos a dormir a todos, después de las PASO, se pone la campaña al hombro y sale a hacer las 30 plazas de Sí se puede, mientras María Eugenia Vidal se queda en casa. Acá Alberto Fernández estaba repitiendo la actitud de María Eugenia Vidal, y disculpen la comparación, Cristina hizo la de Macri, salió a pelear, y obligó a Alberto Fernández a hacer cambios. Así que eso lo que hizo fue levantar un poquito lo que en las PASO había sido una tragedia. Sí, por favor, Diego Miranda, tenés uso de la palabra. Diego Miranda. Sí, Ahí está. buenas tardes, perdón, estoy con una conexión mala. Una de los puntos presentados en la presentación es la disminución de la presión de la calle a partir de la presencia de políticas públicas que, a diferencia de los casos de Perú, Ecuador, uno podría decir Chile, a partir de los eventos de 1 o 2 años atrás, de políticas públicas que llevan comida, que llevan un cierto nivel de bienestar a la población que de otra forma estaría no solamente en las calles como está aún hoy en día, sino poniendo mayor presión sobre el legislativo y sobre el ejecutivo para ejecutar cambios, ¿no? Esto implica, y esto es como un comentario con barra pregunta, la existencia de una cierta capacidad
institucional para lograr llevar ese alimento, ese plan, esa ayuda, ese mínimo estabilizador automático, se diría, en los países centrales de la OCDE, a la calle, ¿no? Para contenerla. Me gustaría escuchar tu impresión, Andrés, al respecto. Muchas gracias. Encantado, encantado, Diego. El Estado argentino nos conoce, sabe quiénes somos y sabe dónde estamos. Hay excepciones, hay excluidos, hay gente sin documento, pero la informatización de ANSES fue muy efectiva. Saben dónde estamos y en general saben lo que necesitamos. Los estados peruano y chileno no tenían idea, sobre todo el estado peruano, de la situación en la cual vivían sus ciudadanos. No estaban registrados y no tenían tuberías. En Perú, como les decía, el 70% del mercado laboral es informal. Y no había nada parecido a una AUH, donde estuvieran las personas registradas sabiendo quiénes son los que necesitan comida y si se vacunaron o no. En Chile, que tiene un Estado mucho más capaz que el argentino, ni hablar que el peruano, no tenían un Estado social desarrollado. Tenían un Estado mínimo, súper capaz, pero no un Estado social. Y nos damos cuenta de esto porque el ministro de Salud, que renunció pocos meses después, cuando implementa la pandemia, se sorprende cuando implementa la cuarentena, se sorprende de que no funcione por el hacinamiento. Cuando visita los barrios pobres dice, yo no sabía que había gente que vivía con este nivel de hacinamiento. Porque así la cuarentena no funciona, estamos obligando a la gente a que se apriete, y apretándose se contagia. El ministro no sabía en qué condiciones vivía el pueblo que gobernaba. La primera dama de Chile tuvo expresiones similares a las de Argentina en 1945. ¿Se acuerdan del aluvión zoológico? En 1945 era una expresión de sorpresa ante gente que había llegado al centro que no se sabía que existía o que se comportaba de esa manera. En 1945 no había televisión, no había redes, había radio. La primera dama de Chile, cuando salen los pobres, cuando se da el estallido social en octubre del 19, habla de una invasión alienígena. En un mundo en el cual tenemos televisión, tenemos redes, está todo a nuestro alcance, podemos ver lo que pasa en el más remoto de los países, la élite chilena no sabía que había insatisfacción ni pobreza en Chile. No conocía el hacinamiento en Chile. Esa es la diferencia con el Estado argentino. Podemos estar muy disgustados con nuestros gobernantes, pero conocen el país que gobiernan. Gobiernan mal, por supuesto, pero conocen el país que gobiernan. Y muchos de ellos provienen del país que... No son pobres, viven en Puerto Madero, pero son Fernández, aunque sea hijo de un juez y profesor de Derecho. En Chile esto es muy difícil, en Perú en parte también. En Perú ahora hay un plebeyo en la presidencia, y todavía los irrita un poco. Chile es una sociedad hiperestratificada, es casi una sociedad de castas, donde el acento no delata la región de proveniencia, sino la clase de proveniencia. Así que esto marca una diferencia muy importante. En Argentina los dirigentes siguen teniendo la oreja en la tierra, y siguen sabiendo lo que pasa, en parte porque provienen de la sociedad, no están aislados en la élite, y en parte porque el Estado les provee instrumentos, que en Chile y en Perú no existían. Estos instrumentos derivan en buena parte de la explosión del 2001, ahí no estaban, se crean después. Justamente eso es lo que previene otra explosión como la del 2001 hasta ahora. Tengo dos preguntas, Andrés, en el chat. Sí. La primera es de Matías Astoy y dice lo siguiente. Siguiendo el análisis comparativo con el concepto general de coalición, el peronismo no es una coalición ahora por su nacimiento unificado, pero dada las vertientes que tiene hoy en día. ¿No coincidiría con lo que en otros países serían coaliciones electorales, más allá del paraguas peronista? Pichetto y Berni son lo mismo que Grabois o Pérsico, o Cristina con Massa. No son lo mismo, correcto. Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué es una coalición? Una coalición en sentido estricto es una alianza entre partidos después de una elección para constituir un gobierno. Es lo que acaban de hacer en Alemania ahora con el pacto semáforo. Semáforo por los tres colores de los partidos que van a constituir un nuevo gobierno. Los socialdemócratas, los liberales y los verdes ecologistas.
Esos partidos compitieron en elecciones, confrontaron. Un voto para uno significaba un voto menos para el otro. La coalición es ex post, post-electoral. En Argentina lo que tenemos son frentes o alianzas, que las podemos llamar coaliciones, pero jurídicamente son UTEs, Unión Transitoria de Empresas, en realidad son uniones transitorias de partidos que se disuelven después de la elección. Que se mantengan o no funcionando juntos es una cuestión política, no legal. Se inscriben legalmente, desaparecen legalmente y se mantienen políticamente. Por eso se celebra que Cambiemos siga funcionando tantos años después de su fundación y en la oposición. Ahora, esto tenemos que, de nuevo, estirar el concepto para llamar a esto alianza o coalición. La alianza jurídica se extingue después de la elección, la coalición se forma después de la elección. Acá, en las listas, se vota lo mismo, ¿verdad? En las elecciones generales no se votaba al radicalismo o al PRO, y después el radicalismo y el PRO se coaligaban. Es una alianza preelectoral y no una coalición postelectoral. Pero hay partidos diferentes. El radicalismo y el PRO son partidos diferentes con instituciones autónomas. El radicalismo tiene su convención y su comité, aunque a las PASO a veces vayan amalgamados, como en Córdoba, una lista con el PRO y el radicalismo y otra lista con el PRO y el radicalismo. A veces van separados, como en la provincia de Buenos Aires, una lista radical y una lista del PRO. En el peronismo no pasa nada de eso. Pichetto y Berni, claro, bueno, Pichetto ya está fuera del peronismo. Pichetto ya se pasó al otro lado. Grabois y Pérsico, por ahora, como Cristina y Massa, están del mismo lado. Pero son facciones, es lo que en la literatura de partido se llama facciones, lo que en Argentina llamaríamos líneas internas. ¿O acaso en los 90, en los 80, Changuí Cáceres y Eduardo Angelós eran lo mismo? Y a nadie se le ocurría decir que eran de partidos diferentes, eran de líneas internas diferentes. Ahora pasa lo mismo, Massa tiene su partido, el Frente Renovador, sello de goma, pero todos los demás forman parte, forman facciones, si quieren forman coaliciones internas, coaliciones dominantes, se llama en literatura. Pero no son coaliciones en el sentido de que no son partidos identificables que compiten en elecciones y se alían después. El nombre lo podemos estirar y utilizar a gusto, pero el peronismo, el Frente de Todos, no tiene nada que ver con la coalición semáforo que gobierna Alemania. La coalición semáforo que gobierna Alemania estuvo un par de meses hasta que consiguió ponerse de acuerdo, unas semanas, consiguió ponerse de acuerdo en un presupuesto plurianual con políticas específicas que incluyen el aumento del salario mínimo y la distribución de los ministerios en el gabinete. Las tres cosas, presupuesto, políticas y ministerios. Todo eso se repartieron en estas semanas de negociación. Acá no hubo nada de eso. La siguiente pregunta, Andrés, es del doctor Guillermo Lascano Quintana, miembro del instituto. Es la siguiente. ¿Qué importancia le asigna a la casi inexistencia de partidos políticos nacionales y aún provinciales? Voy a ser contraintuitivo, porque en Argentina hay partidos y son partidos relativamente fuertes. Sobre todo si comparamos con la región. Pedro Castillo, ¿de qué partido es? ¿Quién sabe? Jair Bolsonaro es de partido ninguno. Si ustedes leen un diario brasileño, van a ver que cada dirigente político, después de ser mencionado, aparece el partido político y el estado de origen, la provincia. Cada vez que aparece Jair Bolsonaro mencionado en una noticia, dice, sin partido. Ahora se está afiliando a uno, que será el 10º, porque ya estuvo en 9 antes de ser presidente. En Chile, bueno, Kast formó un partido después de escindirse de aquel que integraba, que era parte del gobierno. Y Boric formó parte de un partido que se fundó en los últimos 10 años, después de las protestas que él encabezó. Él tiene 35 años. En Argentina tenemos un partido que viene del siglo XIX, un partido que viene de hace 70 y pico años, siglo XX, y otro más nuevo, que es de este siglo, pero ya está bastante institucionalizado. 3 partidos nacionales fuertes, con autoridades que se identifican entre sí, que se reconocen, que deciden juntos, que salen juntos en la foto, que firman juntos, que votan juntos en los bloques, súper disciplinados son los partidos argentinos. Y si quieren que les mencione 2 más, porque son 5 nada más, Movimiento Popular Neuquino y el Partido Socialista, que en la práctica es un partido provincial de Santa Fe. Son las 5 organizaciones partidarias que sobrevivieron a sus fundadores, que se institucionalizaron y siguen presentando candidatos a cargos electivos con continuidad en el tiempo. Pero tiene una cohesión y una disciplina que se envidia en otros países, inclusive en Estados Unidos hasta hace poco. Ahora los partidos de Estados Unidos están muy cohesionados por la ideología, pero hasta hace 20 años cualquier partido argentino tenía más disciplina y más cohesión que cualquiera de los grandes partidos norteamericanos. Andrés, ahora voy a formularte yo una pregunta, si me autorizan acá.
Andrés, quienes estamos preocupados por las sociedades disruptivas, por el futuro de nuestras sociedades, valga la reiteración, vemos que evidentemente hay una nueva situación con respecto al poder. Vos planteaste muy bien, mencionando a Moisés Naim, la obra de Moisés Naim, también esto lo ha escrito Burchard, también Ferreira Rubio se ha referido a esto, Mónica Peralta Ramos. Es decir, tenemos la calle, nos preocupa la calle, por decirlo así en esos términos, donde tenemos presencias de multitudes, gentismos, varios movimientos sociales, poderes fácticos. Hay un montón de realidades nuevas que evidentemente llevan a esa crisis que tienen los partidos, donde mucha de la gente que está en las calles, como los chalecos amarillos, como lo que mencionaste recién de Chile, o lo que pasó en Colombia, o lo que pasa en Hong Kong, etcétera, Orbit, lo que ocurre todos los días, nos encontramos que todas estas personas, estos sujetos, no tienen identidades ni pertenencias políticas. Entonces, todo esto genera una situación de disrupción, de caos. Vos, reiterando tu mención a Moisés Naim, ¿considerás que estamos en una nueva configuración del poder? Gracias, Carlos, por la pregunta. Y voy a mencionar algunos casos más. Aprovecho que está Carlos Weisman. No sé si está en Estados Unidos o en Argentina, pero el caso del 6 de enero, cuando este grupo de, capaz que Carlos nos puede contar, de disfrazados pintorescos tomaron el Congreso de los Estados Unidos, el Capitolio. ¿Qué hubiéramos sentido nosotros si eso pasaba en Argentina? Nos hubiéramos sentido un país del quinto mundo, humillados ante el mundo. Pero pasó en Washington. Y estos son tipos que tienen pertenencia, por eso lo traigo para empezar la discusión. Tienen una pertenencia y están incluidos en el sistema. Estaban representados por el presidente de la República en ese momento. Así que no son necesariamente excluidos. Son insatisfechos o son enojados. Profundamente enojados. Lo que vemos es la política de la rabia. En muchos casos la política de la indignación, que deriva de la indignidad que sienten que están viviendo. Pero en muchos casos estos grupos están representados, están canalizados. A veces no. Chile no. Y me interesa destacar el contraste. En Estados Unidos toman el Capitolio aquellos representados por el presidente. En Chile el estallido lo hacen los que están no representados por los partidos. En Chile hubo un divorcio completo entre los partidos y la sociedad. Y esto lo sabemos porque se publicó en 2011, un artículo de dos colegas politólogos uruguayos que residen en Chile, David Altman y Juan Pablo Luna, donde decían los partidos políticos chilenos son estables, pero desenraigados. El 50% de la gente no vota. Y los representantes partidarios no tienen la menor idea de lo que piensa esa gente. Y esto me lo dijeron representantes partidarios chilenos de partido de izquierda, que después del estallido de octubre del 19 me decían, yo ando por la calle, me meto en las manifestaciones con miedo, porque si me reconocen me matan. Y yo soy de izquierda, y yo pienso como ellos. Pero ellos no piensan que yo los represento. Así que ahí tenemos dos fenómenos diferentes. Rabia y calle, que representan en el caso de Estados Unidos a gente hiperincluida en el sistema, pero enojada, enojada con el sistema. Trump, como Cristina, se consideraron outsiders de un sistema del cual eran establishment. Trump era establishment. Cristina hoy es establishment. El kirchnerismo es establishment. Está ahí hace 20 años. Pero ellos se consideran los excluidos del poder. Y consiguen mandar este mensaje. En Chile pasó lo contrario. Los excluidos eran realmente excluidos. Los chalecos amarillos, bueno, ahí tenemos una realidad diferente. Los chalecos amarillos no son pobres. Es la Francia rural, sobre todo, que se consideraba excluida por la cultura de las minorías, por la agenda de las identidades, como se llama ahora, que es hacia donde fue el kirchnerismo también. Y esto en parte hace que hayan perdido representatividad. Ya no pretenden ser representantes de las mayorías, sino de las muchas minorías. Y entonces les recomiendo particularmente que le escuchen a Mayra Arenas. Mayra Arena es una trabajadora social que tiene una charla TED brillante sobre qué tienen los pobres en la cabeza. Y ella explica por qué, entre otras cosas, el kirchnerismo perdió el contacto con la sociedad, con aquellos, con parte de la sociedad, a los que representaba el peronismo, con la cultura de mayorías. Y es esta agenda de las identidades, esta cultura de las minorías, lo que hace que alienen a las grandes mayorías.
Bueno, es un desafío porque hay que representar las dos cosas. Hay que representar a las mayorías y también a las minorías. En sociedades que son cada vez más fragmentadas, y ahí de nuevo Moisés Naim, y que tienen cada vez más mecanismos de información segmentados, fragmentados, inconexos. Antes pensábamos diferente, pero leíamos todos los mismos diarios, veíamos todos los mismos programas. Ahora cada uno tiene, quien ve C5N, no ve La Nación más. Entonces, los medios de comunicación y las redes sociales son cámaras de eco, como se llaman en la literatura. Son lugares en los cuales escuchamos nuestra propia voz. Elegimos lo que queremos escuchar, que es lo que ya pensamos. No hay esfera pública donde se construya ciudadanía. Y esto es peligroso. Es peligroso porque corroe los lazos sociales, porque genera grieta. Pero, una nota de esperanza, la grieta no es universal. Si miramos Occidente, vamos a encontrar grieta en Argentina, pero no en Uruguay. En España, pero no en Portugal. En Estados Unidos, pero no en Canadá. Así que esto que es común, redes sociales y cámaras de eco, no necesariamente termina en una guerra civil con la mitad de la sociedad enfrentando a la otra mitad. Muchas gracias, Andrés. En el chat no tengo más preguntas. ¿Alguno de los presentes desea formular alguna pregunta? Horacio Faunarena. Ahí está Carlos también. Sí. Bueno. Te agradezco mucho todas tus acertadas e inteligentes respuestas. Te pregunto, porque apareció, y muchos destacan, como un crecimiento de la derecha en la Argentina con la aparición de quienes salieron terceros en la elección, y muchos vinculan la aparición de una derecha también con el antisistema. En realidad la derecha existió en la Argentina. Cuando estaba Álvaro Alzogaray y su gobierno, había una derecha en la Argentina con un número de adherentes parecidos a los que en este momento tenemos. La pregunta es, ¿qué importancia le das vos si esto es realmente la aparición del antisistema? Porque la verdad que en el mundo los populismos están avanzando y los antisistemas también. ¿En la Argentina le das alguna trascendencia? Una linda pregunta, Horacio, porque yo tengo un debate público sobre este tema y mi posición creo que está más próxima de la tuya. Yo tiendo a ver a los movimientos de la nueva derecha argentina como una sucesión, encarnación, continuación de las terceras fuerzas tradicionales en Argentina. Mientras que algunos no las comparan con Alzogaray o con Aldo Rico, sino con Bolsonaro y con Trump. Ellos tienen una comparación en el espacio y yo tengo una comparación en el tiempo. Y las terceras fuerzas en Argentina son tradicionales, aparecen y desaparecen. Si queremos irnos atrás, podemos ir a Manrique, pero si no, desde el 83. En los 80, Alzogaray y Allende. En los 90, Rico y Chacho Álvarez. En los 2000, Ricardo López Murphy y Lilita. Y más adelante de Narváez y Massa, que fue reabsorbido por el peronismo, pero intentaron jugar por afuera. Así que siempre hay margen para que terceros intenten correr por afuera. Y el sistema electoral argentino es muy riguroso, es muy restrictivo. Es uno de los sistemas electorales más restrictivos de América Latina y eso favorece a los insiders, a los que ya están adentro, y perjudica a los outsiders, por una serie de razones, porque los subrepresenta, los outsiders sobre todo tienen buenos resultados en distritos de gran magnitud, donde se eligen muchos diputados, capital y provincia. Y provincia sobre todo tiene menos diputados, población, que el resto del país, sobre todo que Tierra del Fuego. Un diputado fueguino tiene 10 veces menos votos que un diputado bonaerense. Además, porque tenemos un sistema de renovación escalonada en la Cámara de Diputados, único país del mundo que renueva escalonadamente su Cámara Baja. No existe una Cámara de Diputados en el mundo que se renueve por mitad. En Estados Unidos se vota cada 2 años, pero todos. En México se vota cada 3, pero todos. En Argentina esto significa que si Milei en el 2023 gana la elección presidencial y arrasa para el legislativo, saca el 50% de los votos más uno en todas las provincias. Va a tener solo 16 senadores, se eligen 24, ganen 8, va a tener 16 senadores en 72 y va a tener 65 diputados. De 130, la mitad. Es decir, que la Cámara de Diputados representa en un momento determinado no la foto de la última elección, sino de las dos últimas. El sistema te castiga si sos outsider. Así que, no solo para mí, Milei y expertos representan ese espacio electoral que está vacante desde Alzogaray, desde Aldo Rico, sino que además no tienen grandes chances algo que capturen un territorio con presupuesto. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que fue lo que le permitió a Macri transformarse de tercera fuerza en segunda, por un rato, controlar territorio.
Sí, por favor. Gracias. Carlos Baiman, por favor. Hola. Hola Andrés, excelente análisis. Tengo simplemente un comentario sobre una afirmación que hiciste, que la política argentina está relativamente institucionalizada, el problema es la economía que está rota. O sea, en la Argentina tenés, como bien lo dijiste, partidos relativamente institucionalizados, aunque gobiernen mal, un aparato del Estado bajo control del gobierno, aunque sea un Estado con capacidades limitadas, y amenazas anómicas muy débiles. El problema es la economía, que es un límite para todas las instituciones de la Argentina, inclusive para la política. El problema es que arreglar la economía es algo que sabemos cómo hacerlo desde el punto de vista estrictamente económico, pero los obstáculos para hacerlo son políticos. O sea, lo que habría que hacer para que la Argentina vuelva a ser un país próspero como lo era hasta la Segunda Guerra Mundial, los economistas más o menos serios podrían diseñar un plan que consiste en cosas tales como volver a abrir la economía, o sea, reducir drásticamente la protección a la industria, reformar el mercado laboral para posibilitar la adopción de nuevas tecnologías, cambiar el énfasis en la educación hacia la calidad, especialmente mediante el fortalecimiento de la enseñanza de matemáticas, tecnología y cosas así. O sea, sabemos cómo hacerlo. El problema es los obstáculos políticos para hacerlo. O sea, abrir la economía, aunque lo hagas gradualmente, es políticamente muy difícil. Se podría hacer mediante un acuerdo entre las coaliciones, etcétera, etcétera, pero los incentivos políticos para hacerlo son mínimos. La reforma laboral, idem. Los recursos para invertir masivamente en la educación y generar capital humano requerirían reducir muchísimas otras partidas que son políticamente imposibles de reducir. O sea, ese es el drama argentino. El resolver la economía, los problemas de la economía argentina es algo políticamente muy, pero muy difícil. No sé si tienes algún comentario sobre eso. Sí, un comentario confirmativo y una comparación. Gracias, Carlos. Fue el presidente del Consejo Europeo, el anterior, un belga que dijo, Sí. todos sabemos lo que hay que hacer para resolver el problema del euro. El problema es que eso requiere tomar medidas impopulares y nadie quiere perder las elecciones. Y así está el euro todavía esperando el próximo shock externo para ver si sobrevive o no. En Argentina pasa eso y está claro, por ejemplo, en discusiones como la de la zona fría para las tarifas o la ley de alquileres, más clarito. Todos los economistas transversales del gobierno y de la oposición decían la ley de alquileres no va a funcionar, va a tener el resultado contrario al esperado. Pero todos los políticos la votaron. Y esto me interesa destacarlo porque yo suelo ser un iluso de los acuerdos, la necesidad de acordar para tomar medidas de cambio. Y hay acuerdos en Argentina, hay muchos acuerdos coyunturales, y son generalmente tóxicos. Son acuerdos que van para atrás, que toman decisiones que atentan contra la reforma económica. Y esto me preocupa, porque entonces de lo que se trata es precisamente del contenido y no de la forma. Y acá los políticos están de acuerdo, y están de acuerdo en lo que no conviene. Lo bueno, tengo que decir a favor, hay aprendizaje. Ahora están todos, gobierno y oposición, diciendo que la ley, lo dijo Vidal y Tetaz en la campaña, lo está diciendo más ahora. La ley de alquileres consiguió el efecto contrario al que buscaba, por lo tanto la quieren derogar. Esa es mi esperanza, el aprendizaje, porque en Argentina la economía está rota, la política es estable, pero no arregla la economía, pero van aprendiendo. Esa es la lucecita que veo en el horizonte. Se están dando cuenta de las macanas que se mandaron juntos, porque el gobierno que dijo que iba a sacar el cepo y bajar las retenciones, lo hace cuando llega y las reinstala cuando sale, porque los gobiernos argentinos no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden. ¿Alguien más quiere formular una pregunta? Bueno, Horacio, no tengo más preguntas ni en el chat ni en la sala. Está Bueno, Rosendo preparando los cañones. Lo invitamos a Rosendo para el cierre. El micrófono, Rosendo. El micrófono, Rosendo.
Todavía no. Todavía no. Bueno, esperemos unos minutos. Vamos a ver si se... Ahora sí. Sí. Bueno, Ahora sí. realmente buenísima tu exposición, gran capacidad para llevar los marcos académicos al lenguaje de la comunicación común. Vos empezaste como corresponde, por la historia. Tomaste como referencia 2001, tomaste un ejemplo. Y la historia es la condición necesaria, pero no suficiente para el análisis político. Sin historia no podemos mirar, si reducimos a la historia, es claramente insuficiente. En este caso yo te agregaría en nuestra tradición el 17 de octubre del 45. No volteaste un gobierno constitucional, pero diste vuelta un gobierno de facto, una orientación totalmente diferente a la que estaba en ese momento. Y ese 17 de octubre, en la cultura política argentina, ha dejado huellas importantes, ¿no es cierto? No solamente porque en el pasado, ¿no es cierto?, vimos a la CGT recuperando el peronismo, el 17 de octubre. Yo creo que en este modelo, por un lado, Congreso, sistema político institucional, por otro lado, la calle, la movilización, vos lo dijiste, pero lo quiero subrayar. Es un tercer elemento, la opinión pública. Es decir, la opinión pública a veces decide, a veces no decide, muchas veces la movilización la hacen minorías activas que no necesariamente consideran la opinión pública. Pero creo que es un triángulo de tres vértices donde hay una interacción. Creo que hay que marcar otra cosa, la movilización, sobre todo el periodo K, primer gobierno de Kirchner. Las movilizaciones más importantes fueron opositoras, por la inseguridad, más de 100.000 personas en 2 manifestaciones. Bueno, Kirchner tiene mayoría de Congreso, agarró el petitorio, lo mandó al Congreso y le hicieron ley, más allá de lo que haya pasado. Segundo gobierno kirchnerista, primero de Cristina, la protesta del campo. Fue una movilización sin precedentes, ¿no es cierto? Entonces, así, se la pongo en términos de movilización, Rosario, Palermo, mucho más importantes que la que ha hecho el peronismo en las 6 que ha hecho prácticamente en un mes. Y bueno, y eso, aunque tenían mayoría en el Congreso, voto de Cobos, dio vuelta el esquema. Y el tercer gobierno acá, la movilización de las redes sociales 2012-2013. Yo voy a hacer historia contrafacta. Yo creo que esas movilizaciones impidieron una reforma constitucional que estaba en cierre. Es decir, impidieron, es decir, las movilizaciones anti-K no voltearon gobierno, pero produjeron hechos realmente importantes. Para mí, sobre todo, la del campo y las redes sociales fueron hechos tremendamente importantes. Como dijiste, el término hiperpresidencialismo se utiliza más en el derecho político, ¿no es cierto?, que en la academia, en la ciencia política, pero se utiliza en el periodismo bastante. En el periodismo se utiliza. Yo creo que la forma más concreta de entender el hiperpresidencialismo es el presidencialismo de coalición de Brasil. En Brasil se suele decir, Brasil es un sistema presidencialista de coalición. Argentina es hiperpresidencialismo. Y eso es muy importante porque eso, como decía, acota el fenómeno Bolsonaro, como vos estabas, me parece a mí, mencionando. Bajando a nuestro país, el AMBA. Yo creo que el AMBA es una visión, a ver, sociogeográfica. Ahora, para mí, políticamente, el fenómeno
más relevante es el predominio porteño en la política nacional. Porteño en la política nacional. Porque acá, y ese fenómeno nuevo del último cuarto de siglo, pero que tiene una fuerza tremenda. Cuarto de siglo, reforma constitucional del 94, que le dio al jefe de gobierno características de caudillo político, y los medios de comunicación. Hace 25 años se veían los medios locales. Hoy se ve lo mismo de Tierra del Fuego a La Quiaca. Hoy en La Matanza se ven más veces en la pantalla a Rodríguez Larreta que a Kicillof. Y esto explica muchas cosas. La televisión porteña está nacionalizada. Los contenidos se hacen acá. La 9 de julio está acá. Pero la 9 de julio, movilizada, se ve simultáneamente en La Quiaca, Tierra del Fuego. Y esto explica, para mí, las dos cosas. La militarización porteña, por un lado, y el caudillo porteño, por otro lado, lo que viene sucediendo en Argentina. De la Rúa, jefe de gobierno, presidente. Macri, jefe de gobierno, presidente. Larreta, jefe de gobierno, precandidato, hoy un poco más, con algún interrogante más que tenía antes de la elección, ¿no es cierto? Por los números que hoy, 3 diputados nacionales menos y 6 legisladores porteños menos, ¿no es cierto? Bueno, ese punto. Y cuando viene un justicialista, Fernández es porteño también. Es decir, que cuando viene un justicialista es porteño también en este punto. Y bueno, hemos tenido presidente y vice porteño, de la Rúa Álvarez, Macri y Michetti, bueno, y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, desde el año 99, son todos porteños. No de nacimiento, pues son porteños por trayectoria política, por lugar donde viven. Es decir, ya los gobernadores salen de la ciudad de Buenos Aires. Y si uno va, Kicillof, Vidal, Scioli, Solá, Urrucau, todo. Y sí, yo creo que acá hay un fenómeno político importante, está totalmente desequilibrado, y es llamativo la no reacción del interior. El interior del país no analiza esto como un problema, ¿no es cierto? Bueno, para ir terminando, yo lo planteo en estos términos. Esta elección es la cuarta legislativa de medio mandato que pierde el peronismo. Consecutiva. Además, 3 consideraron con derrota nacional en el porcentaje. 3 de las 4. Es decir, esto ya de por sí yo creo que implica un cambio político. Es decir, para mí, en esta elección, termina de concluir el final del peronismo como fuerza hegemónica en la política argentina. Es una de las fuerzas, vos eso lo señalaste, pero el peronismo como fuerza hegemónica, que nace el 17 de octubre del 45, ¿no es cierto? Y que hizo, ¿no es cierto? Me parece que ha dejado de ser así. Yo creo que el porcentaje de concurrencia nuestro es un punto a observar, porque nosotros tenemos voto obligatorio. Una pérdida de 8 puntos de concurrencia, legislativa contra legislativa, 79 y 71. 71 es la menor concurrencia en elección nacional desde los años 30. Desde los años 30. Acá hay un tema que hay que observar, porque nuestro 71%, a diferencia del ejecutivo chileno, es con voto obligatorio y con voto voluntario. Entonces, este es un punto que yo creo que tenemos que mirarlo. Bueno, para ir terminando mis comentarios, que me sugeriste una cantidad de cosas para decir, pero yo diría, el peronismo. No descartemos, entrando un poco la conjetura hacia adelante, el giro a la derecha del peronismo. Creo que ya se está gestando.
Es decir, ya se está gestando. Uno venimos de 18 años, 2 décadas, con el peronismo, con una fuerza, con un populismo de centro-izquierda. Lo ha sido, lo es, desde mi punto de vista. Pero el peronismo creo que empieza a gestar un nuevo giro. Un nuevo giro. Si llevamos una referencia, un hecho, una señal, Uñac reuniendo 6 gobernadores en San Juan. Uno podría decir, bueno, sí, Frigerio, Lozada, juez, reuniéndose para fijar el peso territorial. Me parece que del otro lado empieza también. Esto tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que digo? El peronismo, que siempre se ha caracterizado por ese pragmatismo, me parece que empieza a gestarse y quizás, lo veremos, esto puede iniciar la pérdida del control del peronismo por parte del kirchnerismo. Dejo abierto hacia adelante este. Y por último, gobernabilidad, gobernanza. Yo creo que eso, gobernanza, tiene bastante que ver con el tema de la calle o no calle, ¿no es cierto? Perder el control de la calle quiere decir perder el poder. Pero el desafío, pongo la luz que vos decías positiva, ¿no es cierto?, hacia adelante, el desafío está en ese punto, ¿no es cierto? Es decir, en los próximos 2 años, lograr gobernanza o gobernabilidad con una situación muy difícil. Los partidos son estables, los liderazgos son más complejos. El peronismo es una fuerza estable, pero el liderazgo está en discusión. Creo que a su vez, Cambiemos o Frente a Todos es una fuerza estable, pero su liderazgo está repartido. No necesariamente es malo, pero es así. Ahora, el gran desafío va a ser a ese liderazgo compartido converger para dar gobernabilidad, sobre todo en el campo económico, como vos muy bien señalás. Situación difícil, pero la esperanza es lo único que se pierde. Otra forma de mencionar la luz que vos decías. Muchas gracias. Gracias, Rosendo. Andrés, ¿querés agregar algo? Quería agradecer por este cierre fascinante. Tomo todo y sobre todo enarbolo el antiporteñismo. Muy bien. Con el mayor respeto por los amigos porteños, por ese es el punto. Gracias, gracias Rosendo, gracias Horacio. Muchas gracias, Andrés. Seguramente nos vamos a ver pronto. Y te esperamos por Buenos Aires también. Un abrazo. Falta poco. Muchísimas gracias. Saludos a todos.